Solicito, buen Señor, su blanca bendición para echarle harina a la negra situación. Con agua bendita, hágame agua de limón. Nuestra tubería ¿Qué tal? hace tiempo. Bienvenidos a la última sesión del semestre. En esta última meta vamos a complementar el trabajo que empezamos a realizar desde la meta previa. Esto significa que vamos a hacer el llenado de la base terminológica, de la plantilla de la base terminológica que desarrollamos en la meta 3.3. Con esta actividad vamos a dar cierre a todo el contenido del semestre, tanto en el apartado teórico como práctico. De manera rápida vamos directamente al tema para agilizar el proceso. Si recuerdan, en la última sesión realizamos una plantilla que denominamos meta 3.3. Vamos a abrirla para que se despliegue la información que registramos en esta base terminológica. Esa base se abre aquí en Multiterm y recuerden, lo único que hicimos fue desarrollar esta plantilla. La podemos ver acá, aquí está la base, que denominamos base completa, y las características en tanto cuestiones de plantilla las podemos ver acá en la opción de Term-Based Management. Si le picamos, nos va a aparecer aquí de este lado toda la información relativa a la base. Por ejemplo, aquí en Definition nos va a decir todos los campos descriptivos que dimos de alta y que, si recuerdan, tienen que ver con esta organización del conocimiento que en cierto momento nos va a permitir sacarle mayor provecho al contenido. Entonces hablamos de contenido multimodal. Aquel que mencionábamos está referenciado con cuestiones multimedia, videos, audio, imágenes. Dimos de alta una casilla de validación en la cual nos asegurábamos aportar información que nos permitiera en determinado momento tomar mejores decisiones, dado que el término, el equivalente o el contexto o la definición habían sido validados en fuentes fidedignas. También dimos de alta la casilla de post, categoría gramatical, para complementar el contenido del término, un contexto de uso y la definición. En este sentido, estos componentes fueron los elementos que, a diferencia de las primeras sesiones con Multiterm, nos iban a permitir crear esta base terminológica completa. Lo que nos corresponde ya en esta sesión es directamente hacer el llenado de esta base. Lo vamos a hacer en principio de manera manual, introduciendo término por término, para posteriormente también aprovechar un trabajo que hicimos en la meta 3.2 y recuperar los términos que ya tenemos por ahí guardados desde un proceso previo de exportación. Bueno, ya directamente en tema, vamos a hacer el llenado de manera muy rápida para que entiendan qué información se tiene que dar de alta dentro de esta base. Lo primero que tenemos que hacer es añadir aquí en el botón de New Term el nuevo término que vamos a ingresar. Para ello voy a ayudarme del glosario que realizamos en la unidad número 2, este glosario en Excel, que contiene ya todos los términos y que también nos sirvió para la meta 3.2 cuando hicimos el proceso de exportar e importar dentro de Multiterm. Voy a agarrar uno de los términos, en este caso Autosummary Determinate Manner, y su equivalente para mostrar cómo es el proceso de llenado. Lo único que tengo que hacer es copiar el término en inglés, lo doy de alta en el correspondiente en Multiterm, le pico en la paloma y listo. Ahora, si se fijan, se activó de manera automática en esta parte de acá abajo un campo que nos dice que podemos añadir más información. Si pasamos el cursor sobre este campo, se nos despliegan los campos descriptivos que dimos de alta cuando creamos la plantilla: contenido multimodal, validación, post, contexto de uso y definición. Vamos a ir llenando la información paso por paso para que veamos cuáles son las diferencias entre cada cosa en función, obviamente, de las características que definimos iban a estar presentes de manera obligatoria, opcional o múltiple dentro de esta plantilla. Lo primero que tenemos que hacer es irnos entonces a la definición. Para que esta base sea no únicamente un compendio de términos y equivalentes, sino que nos ayude a complementar nuestra competencia cognitiva, es importante también introducir alguna definición que nos ayude a entender de manera mucho más amplia esto que estamos traduciendo dentro de un campo en el cual no fuimos formados. Para ello voy de manera inmediata a internet
y, por ejemplo, me copio una definición del término. Esta definición ustedes la pueden traer desde cualquier otra fuente, que sería lo ideal. En este caso, para cuestiones prácticas, luego desde internet, y copio la definición. Le doy Enter o le pico en la paloma y listo. Aquí está la definición para este término. Lo importante aquí, con esta definición, les repito, es que tenemos acceso de manera automática cuando estamos haciendo la traducción a información que no necesariamente está relacionada con el equivalente en sí mismo, sino con un escenario que nos permita abrir los horizontes para ampliar nuestra competencia cognitiva. Si recuerdan, cuando dimos de alta el campo de definición, dijimos que podía ser un campo múltiple, es decir, podemos tener una o n número de definiciones. Aquí dependerá mucho de ustedes cuántas definiciones quieran aportar. Recuerden que todavía tienen el campo de español para poder introducir otra definición, entonces depende de las características que les pidan, de qué tanto quieren profundizar o de qué tanto se especializa el banco que estén creando. Continuamos. El siguiente campo es el de contexto de uso. Este es bien importante por lo siguiente. Una cosa es la definición, que recordando los temas que vimos en el apartado teórico del curso en la unidad número 1, es uno de los fundamentos de la terminología. Es decir, es el vínculo entre concepto y la nominación, el término. En tanto que el contexto de uso es la forma en la que ese término, esa etiqueta, aparece dentro de un contexto lingüístico, ya sea de lenguaje especializado o de lenguaje general. De manera que con este contexto de uso podemos entender cómo se comporta ese término dentro de una manera completamente natural y aprender, por ejemplo, colocaciones, estructuras fraseológicas, estructuras sintácticas, comportamientos semánticos específicos. A veces es mucho más rico, más informativo el contexto de uso que la definición. Para el caso de la base que estamos creando, tanto definición como contexto nos van a permitir tener un panorama mucho más amplio en cuanto a la elección de términos y equivalentes. Para encontrar el contexto de uso, lo único que hice fue buscar en internet también algunos artículos en relación con el término para poder reconocer cómo es que los especialistas están utilizando el término dentro de su comunicación cotidiana. Aquí tengo un artículo y lo único que voy a hacer es buscar el término. Por ejemplo, acá está el término y lo que hago es, por ejemplo, copiar este apartado y lo pego acá en el contexto de uso. Repito, esto me va a permitir, a diferencia de la definición, entender cuáles son los comportamientos del término. También, cuando introdujimos la plantilla, dijimos que el contexto de uso podía ser múltiple. De manera que puedo meter otro contexto de uso para ampliar mi perspectiva respecto a cómo se está comportando el término. Para ello puedo ir al mismo documento o algún otro. Por ejemplo, bueno, aquí tengo algunos en español. Vamos dentro del contenido en inglés. A ver si hay algún otro ejemplo de dónde está el término. Entonces, decido, por ejemplo, que este de acá atrás, este de acá abajo, me está dando información interesante respecto a las colocaciones de ese término y también lo copio. Acá está. Entonces ahí tengo dos elementos lingüísticos que me van a permitir tomar algunas decisiones de carácter lingüístico en relación con el término. El siguiente campo que vamos a añadir es el de categoría gramatical. Este campo, a diferencia de definición y contexto de uso, se recuerdan, era un campo de selección. Es decir, teníamos determinados criterios que íbamos a seleccionar para no estar escribiendo cada categoría gramatical. Entonces definimos sustantivo, adjetivo, verbo y unidad fraseológica. Como es un término multipalabra, nos corresponde poner unidad fraseológica y listo. Ahí está ya el término con su categoría gramatical. Ahora, si volvemos a pasar el cursor, ya dentro de esta ventanita no aparece el término de categoría, el campo descriptivo de categoría gramatical, porque ya lo utilizamos acá atrás. Y como definimos que no era un campo múltiple, con una sola posición que tengamos llenada es suficiente. Validación también es otro componente, otro campo descriptivo que dimos de alta en la plantilla.
Y a diferencia de los previos, este nada más era un campo en el cual teníamos el componente booleano, es decir, sí o no. ¿Qué significaba esta validación? Si el término o el que estamos definiendo, que estamos incorporando en la base, viene de alguna fuente fidedigna. Asumimos que sí, que viene, por ejemplo, los contextos de uso de artículos especializados, entonces le ponemos que sí está validado. Por lo tanto, eso nos genera mayor seguridad a la hora de tomar una decisión en el ámbito traductológico. Al igual que la categoría gramatical, la validación es un campo que nada más aparece una vez, entonces ya no se despliega en esta ventanita. En cambio, definición y contexto de uso, que son campos múltiples, pueden seguir apareciendo. El último que nos falta es el contenido multimodal. Este contenido multimodal, lo decíamos, refiere a esta información de carácter multimedia que nos puede ayudar en determinado momento a tomar una mejor decisión respecto a los términos, a la luz, por ejemplo, del contenido visual, del contenido auditivo o el contenido en términos de video que puede aparecer en este contenido multimedia. Para ello, yo descargué algunos elementos multimedia que me van a permitir entender cómo se utiliza este término. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una imagen, doy doble clic y selecciono y aquí aparece la imagen. Entonces, esto me puede ayudar en determinado momento a recordar a qué se refiere el término, ayudado obviamente por la definición, por el contexto de uso y demás. Con ello tenemos lleno el término en inglés. Vamos ahora con el equivalente en español y hacemos el mismo proceso. Añadimos el término. Aquí tengo ya el equivalente en español. Forma autosómica dominante. Lo añado. Le doy en la palomita y listo. Y nos va a desplegar la misma información que tenemos que llenar. Definición, contexto, post, validación y contexto multimedia. Vamos con el primero, con la definición. Al ser un campo obligatorio, si no la damos de alta, entonces no nos va a permitir guardar el término. Eso es bien importante. Cuando lo decía en la sesión en la que definimos la plantilla, cuando estamos diciendo que un campo descriptivo debe ser obligatorio, implica que tenemos que llenar la información sí o sí, de lo contrario, el término no se va a guardar. Vamos a una definición muy rápida. Acá está en español el mutado y me agarro todo esto. Le pico aquí en la definición y listo. Le doy en la palomita y ahí está. Vamos con el contexto de uso. Igual, el término se tiene que comportar de manera diferente en las lenguas en las cuales se está operando. Y por ejemplo, las estructuras fraseológicas de colocaciones no van a ser necesariamente las mismas en cada lengua. Entonces, esto nos va a permitir en algún momento hacer una traducción mucho más cercana a las características de la lengua meta. Aquí pongo el contexto para, por ejemplo, entender cuáles son las características fraseológicas, lingüísticas de ese término dentro de la lengua meta. Damos en la palomita y ya está guardado el contexto de uso. Vamos con la categoría gramatical. Como en el caso de inglés es un término multipalabra, entonces le corresponde unidad fraseológica. El siguiente campo es el de validación y también fue extraído de un documento especializado, entonces si estamos seguros de que el uso es el adecuado y nos queda nada más llenar el campo de contenido multimodal. En este campo ahora vamos a dar de alta un audio, por aquí lo tengo, le doy doble clic y va a cargar el audio, aquí ya lo tienen. Vamos a darle clic para ver si ya lo cargó. Human beings have 46 chromosomes in every cell in their body. Ahí está corriendo ya el audio, entonces pudieron percatarse de que el audio refleja, por ejemplo, una presentación acerca de el término, en este caso en inglés, no pasa nada, pudiera ser en alguna otra lengua, pero lo importante es que tenemos acceso, en este caso auditivo, a la información, también para estar en contacto con las características lingüísticas del término. Este campo, al igual que definición y contexto de uso, también fue un campo múltiple, entonces nos sigue apareciendo acá.
Ahora vamos a dar de alta un video, que lo tengo aquí ya descargado, para que también se percaten que la información puede estar guardada sin mayor problemas en diferentes formatos, sin que eso impida el buen funcionamiento de la base. Aquí se tarda un poquito más porque está procesando el video, es un contenido un poco más amplio y bueno, aquí ya lo cargó. Entonces aparece contenido multimodal 1, el audio, contenido multimodal 2, el video. Lo corremos y ahí está la información. Hi, this is Tom from ZFinance.com. Today I'm going to talk about a concept called Mendelian inheritance, and specifically. Entonces ahí está el contenido. Ya con ello, el término, la entrada se guardó, lo tenemos de este lado y podemos estar seguros que esta información, cuando la estemos incorporando, por ejemplo, a alguna plataforma de traducción asistida como Trados, nos va a eliminar mucho tiempo de búsqueda, nos va a facilitar el proceso de comprensión terminológico y en consecuencia vamos a poder realizar una traducción mucho más eficiente porque tenemos el apoyo de todo este contenido que estamos registrando en esta base terminológica. Para concluir este llenado, vamos a incorporar los términos que aparecen acá en esta base, pero lo vamos a hacer de manera automática. Esto lo vamos a realizar de la misma forma en la que lo hicimos en la meta 3.2. Nos vamos aquí a la base, a la pestaña de términos. Y se recuerdan, cuando hicimos este proceso de importar y exportar, generamos archivos que se quedaron ahí guardados, en donde está guardado, la redundancia, todo el contenido que extrajimos de este documento de Excel. Vamos a recuperarlo para hacer el llenado de términos de manera automática y eso nos ayude, por ejemplo, nada más a centrarnos en dar de alta las definiciones, los contextos, las categorías gramaticales y el resto de información de los campos descriptivos. Entonces, como lo hicimos en su momento, damos clic derecho y vamos a ponerle aquí la opción de Import into Termbase y nos vamos a la ruta en la cual está guardado ese contenido que exportamos. ¿Se recuerdan? Eso lo guardamos en la carpeta experimentos. Y aquí está el nombre del documento que creamos, terms, mtf. Es un archivo XML. Recuerden que cuando hicimos este proceso se generaron 3 archivos diferentes. Entonces nos interesa este primero. En automático lo selecciona multiterm. Le damos a abrir. En automático agarra el archivo .log. Le damos en siguiente. Acá nos pide el archivo de exclusión. Entonces le damos el nombre de out.out. Nada más para que se guarde ahí la información que no se pueda importar de manera adecuada. Le damos siguiente. Bueno, sé que no pasa nada. Le damos guardar. Bueno, lo seleccionamos y está ahí. Que lo reemplace. Le decimos que sí, no pasa nada. Siguiente. El resumen de todo el proceso. Siguiente. Y ya importó las 33 entradas que están dentro de este documento de Excel. Le damos en siguiente y finalizar. Y ya en automático nos manda a la pestaña de búsqueda. Y aquí están todos los términos que dimos de alta. Y ya aparece aquí el término en inglés, el equivalente. Nada más hay que hacer el llenado. Por ejemplo, aquí tenemos el término que hicimos de manera manual. Y acá abajo está el que se introdujo de manera automática con el proceso de importado. Entonces, este que ya está acá, completo, vamos a llenar, vamos a borrarlo para no duplicar información. Es importante, por ejemplo, porque cuando estén con Trados, si tienen 2 entradas iguales, el programa les va a ofrecer los resultados que tengan para ambas entradas. Entonces, si todo está guardado, está condensado dentro de esta misma entrada, pues para que duplicamos la información. Con ello, entonces, tenemos ya el llenado de manera automática de los términos dentro de esta plantilla completa. Y lo que nos resta a cada uno de nosotros es hacer el llenado, tal cual lo hicimos en esta manera, de los primeros 15 términos de su base terminológica. Este proceso de llenado, si volvemos a Blackboard, va a ser
su entrega de esta semana. Aquí les tienen, aquí les aparece en la actividad número 3, hacer el llenado de 15 términos incorporando todo el contenido terminológico requerido. Y con ello van a tomar una captura de pantalla de estos 15 términos para subirlo a la plataforma. Con ello se concluyen las actividades de todo el semestre en términos de las metas semanales. Resta concluir el semestre en términos de la entrega final. Para esta entrega final va a haber una diferencia importante que les mencionaba, les adelantaba ya en esta videoconferencia que tuvimos, y es el llenado de la base terminológica, como aparece por acá, no únicamente con 15 términos, sino con 30. Es decir, van a enviarme el contenido terminológico que ustedes dieron de alta para 30 términos. Van a darme 30 términos con esta información ya completamente llena. El término, el equivalente, la definición, el contexto de uso, la categoría gramatical, la validación y el contenido multimodal. Denlo de alta para 30 términos. Esta primera semana va a ser 15 para que suban la captura a Blackboard, y para la entrega final van a ser otros 15, es decir, 30 en total. La diferencia para la entrega final va a ser la siguiente. Si volvemos aquí a Blackboard y nos fijamos en este último punto, les pido que estos 30 términos que van a aportar como entrega final tienen que estar en una carpeta en donde va a aparecer toda la información comprimida. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Si volvemos acá a la carpeta donde están la base terminológica, tenemos los documentos que crea Multiterm. En este caso es el archivo meta 3.3 y tiene diferentes archivos que se llaman de la misma forma, solo que difieren por el nombre y por la extensión. Entonces tenemos meta 3.3 English, Spanish y con diferentes extensiones, más esta otra, .db. Lo que ustedes me van a entregar será lo siguiente. Van a seleccionar todos los nombres de los archivos que corresponden a la meta 3.3, que es la plantilla completa que estamos trabajando. Le van a dar clic derecho y la van a enviar a un archivo comprimido. Este archivo comprimido es el que van a subir como entrega final. Es un archivo que, si se fijan, está pesado, a diferencia de los otros archivos. Es un archivo con 16 megas, puesto que en este archivo, cuando yo abra y revise sus bases terminológicas, voy a darme cuenta si su base está completa. Es decir, ya no va a bastar con la captura de pantalla en donde ustedes me muestran nada más la información sobre un solo término. Cuando yo abra cada uno de sus documentos, voy a percatarme que sí exista la información completa para sus 30 términos, además de información de carácter de usuario que aparece en los archivos que cada uno de ustedes genera dentro de Multiterm. Entonces, esa será su entrega final y con la cual concluiremos todo el semestre. Para concluir ya la información de esta última sesión, no me resta más que mencionar, con esta base terminológica que creamos, se conjuga tanto el contenido teórico como el contenido práctico que trabajamos a lo largo de este semestre. El contenido teórico lo podemos apreciar a partir de esta base terminológica con lo siguiente. Estamos, por ejemplo, con las definiciones incrementando nuestra competencia cognitiva. Si recuerdan, cuando mencionábamos las competencias, la competencia cognitiva es una de las más importantes, puesto que nos permite entender de una manera mucho más profunda ese contenido especializado que tenemos que traducir o interpretar. Las definiciones nos van a permitir acercarnos poco a poco a incrementar esa competencia cognitiva. Con los contextos de uso, lo que estamos haciendo es incrementar nuestra competencia lingüística. Recuerden, como lo mencionábamos en su momento, no todas las áreas de especialidad tienen las mismas características discursivas que tenemos en el lenguaje general. Un ejemplo muy rápido es el lenguaje de los abogados. Tiene características lingüísticas particulares.
Entonces, con estos contextos de uso, lo decía hace un momento, podemos aprender características específicas en cuanto a cómo se comporta el término dentro de un contexto natural, tanto de especialistas como de usuarios del lenguaje general. Entonces, eso nos va a permitir incrementar esta competencia. Si dentro de este contexto de uso, por ejemplo, incorporáramos alguno que pertenece a un dialecto en particular, por ejemplo, inglés británico, español peninsular, español argentino, mexicano, entonces estaríamos también impactando la competencia sociofuncional, puesto que aprenderíamos a discernir entre algunas características dialectales en términos de cómo se comporta ese término dentro de contextos dialectales específicos. Y finalmente, la competencia metodológica que ha estado presente de manera explícita dentro de todo el semestre, pues se conforma con esta base terminológica en la cual estuvimos recuperando información desde la unidad número 2, desde que creamos un corpus, desde que extrajimos términos, utilizamos un gestor de bancos terminológicos, después trabajamos con Multiterm para crear una base sencilla, después exportamos, posteriormente creamos una base que podemos trabajar con Trados o con alguna otra plataforma de traducción asistida por computadora. Lo que hicimos a final de cuentas fue crear un repertorio de herramientas que en su momento les permita tener una visión más específica, más profesional incluso, respecto a cómo pueden abordar contenidos especializados en su vida como traductores o como intérpretes. Con esto como contexto general y recordando también lo que les mencionaba al inicio del semestre, lo importante no es tanto saber toda esta información de memoria, sino que se percaten de manera puntual de cuáles son las características que trabajamos de manera explícita e implícita en mayor o en menor medida para que ustedes tomen decisiones, las mejores idealmente, cuando estén desempeñándose de manera profesional. Cierro así el contenido de este semestre. Si tienen alguna duda respecto a la última entrega y particularmente a la entrega final, envíenme un correo para que les explique, o si es necesario que hagamos una última videoconferencia, la hacemos para que todo quede lo más claro posible y no haya ningún problema de cara a su resultado en la última semana de mayo. Estén pendientes de las fechas para que no se les pasen y con ello concluimos este semestre. Les agradezco su atención y nos vemos en algún otro lugar dentro de la facultad. Saludos. Solicito, gran patrón, me mande por favor